Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. El mensaje bíblico lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 11 y el versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Amén. Amén, amén, mi hermana Alba, muchas gracias, mil bendiciones. Y para todos, abracitos, un feliz santo sábado, que este santo día podamos estar en adoración a nuestro Dios. Qué bueno, es un placer, es una alegría estar nuevamente con ustedes después de haber hecho un recorrido estos días por el campo, en la comunidad y damos gloria al Señor por habernos llevado y habernos traído con bien nuevamente a cada casita. Muchas gracias por sus oraciones, mis apreciados. Y bueno, y a pesar de los problemas de energía, de señal, Dios es bueno y nos concede al menos la señal, la señal. Continuamos entonces con nuestro estudio de Daniel, el capítulo 11, mis queridos, pero les invito para que una vez más oremos a nuestro Dios y busquemos la manera reverente para hacerlo. Acompáñenme en oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por este santo sábado que nos estás regalando. Por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir nuestros ojos, abrir nuestros labios para adorarte. Que en este santo día, mi Señor, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora que ha llegado el momento de seguir estudiando tu palabra, queremos, Señor, seguir afianzando nuestro conocimiento en ella, seguir afianzando nuestra relación contigo y rogamos en esta hora, Señor, para que podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, que sea supliendo nuestras necesidades, pero especialmente esa necesidad de cada día de estar más cerca de ti.
Quedamos en tu presencia en esta hora, mi Señor amado. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, venimos estudiando Daniel el capítulo 11, ya pasamos por el versículo 40, estábamos viendo vimos en el estudio pasado algunas transiciones de la bestia, ¿no? De Roma. Y vimos ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 13, cómo se hace la transición hacia el próximo imperio mundial. Y se subraya y está subrayada bajo esa frase del versículo 1 donde Juan declara que se paró sobre la arena del mar, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo la hermana White hace o describe más bien la aparición o el ascenso de ese sexto reino mundial. Es una de las cabezas de esta bestia, ¿verdad? Y vamos a verlo a través del conflicto de los siglos. Vamos allí a mirar en pantalla, vamos a compartir la pantalla y vamos a leer allí en pantalla la cita del conflicto de los siglos en la página 435. Es el capítulo 26, el capítulo titulado Los Estados Unidos en la profecía. Dice de la siguiente manera la cita. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, según Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indica que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas, y sigue diciendo la cita en la siguiente diapositiva: los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación aquí representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Mis amados, querido grupo familia, Estados Unidos es contrastado, o se hace un contraste con el reino mundial previo y lo muestra levantándose de la tierra en lugar de hacerlo desde el mar. Por esta razón, Juan es colocado en la arena del mar cuando recibe esta visión. ¿Por qué? Porque la playa es como la línea divisoria, ¿no?, entre el mar y la tierra. Ahora, Apocalipsis 13, Apocalipsis el capítulo 13 está colocado en la línea divisoria histórica entre la quinta y la sexta cabeza de la bestia de 7 cabezas. Ahora, Juan es ubicado proféticamente en esta visión en la arena del mar. ¿Para qué? Para acentuar, para que reafirme la transición entre el papado como el quinto imperio mundial y Estados Unidos como el sexto poder del mundo. Y nosotros logramos ver la condición de la Roma papal
por la siguiente frase que está en Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y luego la transición, hay una transición asociada con la primera bestia de Apocalipsis 13, donde es identificada por la frase cuya herida mortal fue sanada. Y el resto del capítulo, el capítulo 13, todo este capítulo, el resto del capítulo está construido en relación a la historia ligada con la curación de la herida y con las consecuencias asociadas con aquel regreso a la vida, al poder. Y esto ocurre cuando el último de los tres muros es derribado. Ahora quiero compartir con ustedes otra cita del conflicto de los siglos en la página 565. Es el capítulo número 36. Es el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Miren lo que dice. Por supuesto, estamos hablando de ese otro reino que se levanta. Dice, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí estamos hablando del papado, ¿verdad? Que fue herido, ya no se le estaba dando libertad para que gobernara políticamente, solamente a nivel religioso, pero así no tenía ninguna influencia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, se le va a devolver todo, se le va a entregar de nuevo ese poder político, esa autoridad política. Y es allí donde dice la cita, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal, sigue diciendo la cita, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Como ustedes saben muy bien, cuando el general Berthier tomó preso al papa, se lo llevó en cautiverio a Francia y allí muere en cautiverio. O sea, lo baja del trono político, militar, todo esto. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sigue diciendo la cita. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Bueno, ok, ahí está en pantalla. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, y eso está allí en Segunda de Tesalonicenses. Ustedes lo pueden leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 en adelante. Sigue diciendo, proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara también refiriéndose al papado. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Entonces, miren, mis amados, antes de que abandonemos este capítulo 13 de Apocalipsis, voy a tratar de identificar o vamos a tratar de identificar una perspectiva muy importante. No podemos pasarla por alto. Miren, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 en igual forma que Daniel 11, el texto que estamos, el capítulo que estamos estudiando. Recuerden, vamos a mirar, vamos a identificar una perspectiva muy importante de esto, de la bestia. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 en igual forma que Daniel 11, 40 al 45 están hablando del mismo tema. Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Daniel 11, el versículo 40 al 45
hablan el mismo tema. ¿Y cuál es el tema? La curación de la herida mortal del papado. Ahora, 3 poderes mundiales actúan mientras esta curación ocurre. ¿Cuáles son? Estas son las bestias del catolicismo, el protestantismo apóstata de Norteamérica y la Confederación Mundial de 10 Reyes del Espiritismo. Daniel 11, los versículos 40 al 45, cubren esta información desde la perspectiva del papado como el actor principal, ya que Apocalipsis 13 se enfoca solamente en el papel de los Estados Unidos en esta secuencia de sucesos, y Apocalipsis 17 describe la parte que los 10 reyes desempeñan en el escenario final. Ahora, estos capítulos divinos, por cierto, deben ser comprendidos como un cuadro compuesto, completo, si deseamos vislumbrar y mirar y entender todo el mensaje. Cuando ustedes y yo logramos identificar la bestia misterio de Apocalipsis 17, vamos a ver otra transición que ocurrirá con Roma desde el tiempo cuando la resurrección de la muerte política del papado la coloque de nuevo sobre el trono del mundo hasta que sea confrontada con su destrucción final. Nosotros ya le identificamos la bestia de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12. Ahora vamos a considerar algunos de los detalles que identifican la bestia misterio de Apocalipsis 17, y aquí vamos a retomar el estudio que hicimos de Apocalipsis 17, pero vamos a verlo, creería yo que con un poco más de detalles. Apocalipsis 17 es un estudio que tuvimos, una serie que tuvimos, ¿verdad? Está ahí en el canal. Pero ahora vamos a ver ciertos detalles, un poco, vamos a ver de pronto sí, los mismos detalles, pero un poco más a profundidad, ¿verdad? Que identifican a esta bestia misterio. Apocalipsis 17, y vamos a comenzar con el versículo 1. Apocalipsis 17 identifica el tema de este pasaje de la profecía como el juicio de la gran ramera, y comienza de hecho así, este pasaje con el juicio de la gran ramera, y lo identifica claramente. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 1. Dice así: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí comenzamos identificando el tema con el juicio hacia la gran ramera. Notemos lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 379. Es el capítulo 22, el capítulo titulado Una amonestación o la amonestación rechazada. Dice así: conflicto de los siglos, página 379. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 es descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. El profeta dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis capítulo 17, verso 14, versos 6 y 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, ¿es quién? Es Roma. Entonces, tenemos lo mismo. Apocalipsis 13, Daniel 11,
Apocalipsis 17 nos está hablando de la misma bestia, el mismo poder, el papado. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 3. Voy a leerlo de la versión King James. Mire lo que dice. Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Notemos lo que dice el texto, mis amados. Juan es llevado ¿dónde? Es llevado por el Espíritu ¿a dónde? Sí, al desierto. Este término, esta palabra desierto, está simbolizando un periodo de tiempo específico. Miren la referencia con respecto a esto, Apocalipsis 12:14. Vamos a leerlo. Dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, a donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que el desierto es la tierra que Dios preparó para que la mujer fuera ¿qué? Protegida. Protegida. Menciona además esta profecía de Apocalipsis 17 algo muy especial. Miren, cuando Juan es tomado al desierto, inmediatamente es llevado al periodo de los 1260 años del reinado papal durante la Edad Media. Eso es lo que significa el desierto, ¿verdad? Es la edad oscura. Juan no solo es tomado a este periodo de tiempo de 1260 años, sino que también es llevado al final de este. ¿Por qué? Porque ve a la mujer como. Miren lo que dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto inmediatamente coloca la ubicación de Juan dentro de la profecía en el final de de la edad oscura, o sea, la edad media. Porque si ella estaba ebria de la sangre, es porque era un tiempo de qué, o el tiempo de la persecución ya había qué, ya había pasado, ya había ocurrido, ¿verdad? Cuando Juan lo colocan dentro de esta profecía en el fin de la edad oscura y ve a la bestia, a la mujer ebria de la sangre, es porque el tiempo de persecución ya había ocurrido, ya había pasado. Miren lo que dice el conflicto de los siglos con respecto a esto. Conflicto de los siglos, página 307, es el capítulo número 18, el capítulo titulado Heraldos de una nueva era. Miren lo que dice. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Y entonces así, mis queridos hermanos, amigos, querido grupo familia, es que podemos comprender
que el tema de esta profecía es el juicio. Apocalipsis 17 es el juicio de la gran ramera y que la profecía de Juan estaba específicamente colocada en la historia al final de los 1260 años de supremacía papal. Ahora, hay otro tema en esta profecía y es la relación que la ramera tiene con los 10 reyes, que son los 10 cuernos, la bestia. Es la relación que tiene con los 10 reyes. ¿Y cuál es esa relación? Vamos a leer Apocalipsis 17:2. ¿Cuál es esa relación? Vamos a leer Apocalipsis 17:2. Dice así. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. Pero es necesario que leamos un texto más. Vamos a leer el versículo 9 de Apocalipsis 17. Miren lo que dice. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Aquí podemos notar algo interesante, que la gran ramera se sienta en cuántas montañas o en cuántos montes. Aquí podemos ver que la gran ramera se sienta en 7 montañas y aquí nos dirige, nos proyecta una vez más ¿a quién? A Roma. ¿Por qué? Porque Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor, ministro? Vamos a leer el conflicto de los siglos, página 117. Es el capítulo 7. Es el capítulo titulado En la encrucijada de los caminos. Miren lo que dice. Conflicto de los siglos, página 117. Finalmente vislumbró en lontananza la ciudad de las 7 colinas. Aquí está hablando de Roma. Finalmente vislumbró en lontananza la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas exclamando, Salve Roma Santa. Él entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Y noten lo que sigue diciendo la cita. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y laxivia. Doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames. Por lo mismo, acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma y debajo de este salen todos los pecados. Tremendo esto, mis amados. Entonces, miren, Apocalipsis 17 muestra a la bestia sentada sobre ¿qué? Sobre las 7 colinas ¿de quién? De Roma. Ahora, Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis 13, allí Apocalipsis 13, especialmente, si no estoy mal y lo pueden leer, allí es el versículo 2. Allí Apocalipsis, el apóstol Juan declara que el dragón dio su silla al papado. Y la silla en la que la primera bestia de Apocalipsis 13 se sentaba era también la ciudad de ¿quién? La ciudad de Roma. Vamos a leer otra cita más. En el conflicto de los siglos, página 52.
Capítulo 3 es el capítulo titulado Una era de tinieblas espirituales. Dice así: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse en el poder. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono. En la versión King James, Apocalipsis 13:2 dice, no trono sino silla, su poder y su trono y grande autoridad. Y podemos ver cómo, ¿verdad? Esta bestia, con todo su poder, se sienta en el trono. Dejó a un lado el comunismo, el paganismo, el ateísmo, lo derrocó, lo echó por tierra y se sienta nuevamente en el trono, en el poder. Pero vamos a mirar algo interesante. Ahora sí, los misterios de este asunto. Notemos lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 17. El ángel me dijo, Apocalipsis 17:7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos, mis amados. Aquí el ángel le está diciendo a Juan, no se preocupe. No se preocupe porque yo voy a identificar o te voy a mostrar, y nos muestra obviamente a nosotros, la relación misteriosa entre la ramera de Roma y la bestia en la que cabalga. Y entonces ahora el ángel comienza la explicación, ¿verdad? Comienza la explicación de este misterio con un acertijo. Esto parece como enredado, pero no, miren. Miren qué interesante. El ángel, Juan de pronto no logra entender este misterio y el ángel le dice, no te preocupes, vamos a identificar la relación. Te voy a mostrar la relación misteriosa entre la ramera de Roma y la bestia en la cual ella cabalga. Pero voy a comenzar explicando de todo esto, presentando un acertijo. ¿Cuál es el acertijo? Versículo 8 de Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y será, o mejor, está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, ¿y qué? Y será. Vamos a ver esto cómo es el asunto acá. Queridos, miren, la bestia que lleva a la ramera es identificada por el ángel como una bestia que era y que no es a la vez. ¿Y que sube de dónde? Y que sube del abismo. Bueno, antes de descifrar este acertijo, antes de entrar en detalles a este acertijo, es necesario que consideremos el resto, es necesario que consideremos el resto de la descripción en este versículo. Porque dice el texto que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Dice el texto, como dice, se asombrarán. ¿Cómo así? ¿Quiénes son aquellos? Y qué interesante, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Bueno, la hermana White identificó claramente la primera bestia de Apocalipsis 13 como Roma. Allí en Apocalipsis, ustedes y yo podemos encontrar elementos proféticos
que identifican la bestia misterio de Apocalipsis 17 como idéntica, la misma a la primera bestia de Apocalipsis 13. Miren lo que dice Apocalipsis, vamos a leer el pasaje. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el versículo 3 y el verso 4. Miren lo que dice. Apocalipsis 13, verso 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 8, notemos lo que dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y de... ¡Ay! ¿Sí ven? ¿Es la misma o no es la misma de Apocalipsis 17? Porque aquí Apocalipsis 13 me dice que quienes adoraron a la bestia, quienes se postraron, y los moradores cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Apocalipsis 17 me dice lo mismo en el versículo 7, si no estoy mal, a ver, no, en versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. ¿Es la misma o no es la misma? Sí. En Apocalipsis 13, Roma es la bestia delante de la cual se asombrarán aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Pero ella es también la bestia que es adorada. Los que se maravillan y adoran esta bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, la bestia misterio, le llamo yo así, la bestia misterio de Apocalipsis 17, también asombra a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Y van a qué? Van a perdición. Y este es otro aspecto para identificar. Va a perdición. Este es otro aspecto para identificar la bestia misterio y se puede ver en el fin de esta bestia. Porque Apocalipsis 17:8 declara que esta bestia va a ¿qué? Va a perdición. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que este hecho va a perdición se repite 3 versículos más adelante. Miren lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 17. La bestia que era y no es también el octavo, ¿no? La bestia que era y no es, ¿cómo así? Estamos hablando que es un quinto poder, es la quinta cabeza de la bestia, pero que, ¿cómo así? Acá dice que la bestia que era y no es también el octavo. ¿Cómo así que es el octavo? ¿Acaso no era el quinto? Y es uno de los 7 y va a la perdición. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Eso lo vamos a ir desarrollando. Miren, perdición. Aquí la palabra perdición. Perdición es una palabra que describe la destrucción eterna de los impíos. Así de sencillo. La perdición es también una característica importante del hombre de pecado que describe Pablo en su epístola a los tesalonicenses. Y vamos a leer ese texto. Vayan buscando, por favor, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leerlo. Perdición, como les digo, es una palabra que está hablando y describe la destrucción eterna de los impíos. Pero la perdición es una característica, también es una característica importante del hombre de pecado que describe Pablo en segunda de Tesalonicenses. En realidad allí Pablo lo llama el hijo de perdición. Por eso la bestia misterio de Apocalipsis 17 y el hombre de pecado o el hijo de perdición, ambos van a perdición. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2.
versículo 3 en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, no vendrá la perdición sin que antes venga la apostasía. Creo que es lo que está diciendo. Miren lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, o primero viene la apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, si ven una vez más el trono, la silla, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de que cuando yo estaba, no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Miren, aquí el apóstol Pablo, le está recordando a los tesalonicenses de algo que él ya les había enseñado previamente. Y Pablo les había enseñado que antes que pudiera ser identificado el hombre de pecado, habría ¿qué cosa? Apostasía, abandono de la verdad. Y entonces ahora la transición desde la Roma pagana a la Roma papal llegaría, vendría. Miren cómo lo sustenta la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 356, capítulo 21. Vamos a mirar allí la diapositiva. Ok, ahí está. Conflicto de los siglos, página 356, capítulo 21, el capítulo titulado Un gran despertar religioso. Escuchen. El apóstol advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representan al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Entonces, esta bestia misterio, ahí vamos resolviendo el misterio, ¿verdad? Ahí vamos resolviendo el misterio. Cuando Pablo, ahora algo muy importante, cuando Pablo escribió este pasaje de la Escritura a los tesalonicenses, ¿quién era la que regía el mundo? ¿Quién era la que estaba dominando al mundo en ese momento? La Roma pagana, la Roma militar. Y entonces ahora Pablo le está reafirmando a los tesalonicenses que antes que el hijo de pecado aparezca, que es la Roma papal, la apostasía en la iglesia prepararía el camino para que la Roma papal ascendiera, subiera. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está identificando la transición de la Roma pagana a la Roma papal y la apostasía asociada con el ascenso del papado. Y mientras Pablo continúa su narrativa a los tesalonicenses proféticamente, alude a otra transición que ocurriría cuando la herida mortal del papado se sanará. ¿Cuál es esa transición? Miren lo que dice él aquí, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 6 al 12. Y ahora vosotros sabéis, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 12. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su pueblo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
El advenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este inicuo, mira, aquí habla del inicuo nuevamente. Este inicuo, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? Él llega después de que quede, después de que Satanás obra sus prodigios mentirosos. Y estos prodigios mentirosos, ¿cuándo son presentados? Bueno, son presentados al mundo por la segunda bestia de Apocalipsis 13, la cual habla con voz de ¿qué? De dragón. Entonces, la transición a la que Pablo alude cuando declara cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿es qué cosa? Es la curación de la herida mortal. Cuando ella comience a hablar con poder y presentar señales y prodigios mentirosos, esa es la curación de la herida de muerte. Y esta transición ocurre por la obra de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Vamos a leerlo. Esta obra de curación ocurre nada más y nada menos que por la obra de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13. Rápidamente para ir concluyendo ya esta parte. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda, perdón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que perdón, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Miren, mis amados, queridos, ese espiritismo moderno, señales, prodigios, todo eso, ese espiritismo moderno no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y el culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Esto estaba predicho. Esto estaba predicho en la palabra, las cuales declaran claramente a través del apóstol Pablo eso. Miren, vamos a leer. No es necesario leerlo. Primera de Timoteo. Miren lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Y el apóstol Pablo, voy a leer un texto más, es necesario. Y el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y por eso lo declara, segunda de Tesalonicenses 2:9. El advenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Mis amados, miren, Satanás utiliza la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuál es esa segunda bestia? Es el sexto poder en la cadena profética.
los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso lo vamos a ver ahora, más adelante, mañana. Satanás utiliza la segunda bestia de Apocalipsis 13 para sanar la herida de la primera bestia. Y estas dos bestias son identificadas como yendo ¿a qué? A perdición. De igual forma que la bestia misterio de Apocalipsis 17. Tanto la primera bestia de Apocalipsis 13 como la bestia misterio de Apocalipsis 17 serán asombro para todos los que no estén escritos en el libro de la vida. Y estas dos van a perdición. Ambas tienen su silla, su asiento en la ciudad de Roma. Notemos cómo lo describe. Y ahora sí, termino con este texto. Apocalipsis 19:20. Notemos cómo lo describe. Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A partir de mañana vamos a mirar más detalles en cuanto a la bestia misterio, que es el papado. Y vamos a mirar ese capítulo, cómo describe al papado, cómo su herida es sanada. Porque este capítulo, capítulo 17, es la historia de la restauración de su antiguo poder. De su antiguo poder. Y aquí entramos en un terreno bien importante. Bien importante porque estamos allí en el clímax del cumplimiento de esto, mis amados. Que el cielo nos ayude para que cada día podamos estar atentos a la palabra del Señor. Estudiemos, oremos, pero por sobre todas las cosas, cada día rindamos nuestra voluntad al Señor. Apropiémonos de su gracia, apropiémonos de su justicia perfecta. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos en esta hora, por enseñarnos, por mostrarnos. Y que podamos tomar parte, Señor, del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este día, Señor, podamos contar con tu bendición, podamos estar en tu presencia, en adoración, en espíritu y en verdad. Síguenos acompañando, síguenos bendiciendo y que podamos permanecer firmes y fieles, leales a ti. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados, amadas, querido grupo, familia. Dios me les guarde, me les acompañe en este día. Abracitos para todos y todas. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida
salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Tuve mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado